días, buenas tardes. Es un gusto saludarles. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo webinar de la Plataforma Regional de Estrategias de Desarrollo Resiliente y Bajo en Emisiones, Let's LAC, esta vez en colaboración con el proyecto Gestión del Cambio Climático de Perú. Les agradecemos mucho por estar con nosotros esta mañana y esta tarde para quienes se conectan de otras regiones del mundo, en que vamos a estar hablando sobre generación distribuida y sostenibilidad energética en Latinoamérica y el Caribe. Quisiera darles la bienvenida. Adelante, Alejandra, con la próxima. La bienvenida a nuestros dos panelistas, el ingeniero Pablo Garcés, especialista de la Organización Latinoamericana de Energía, quien va a compartir con nosotros los resultados del proyecto América del Sol, y al ingeniero Rafael Arqueta, gerente de proyectos especiales de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, CNE, que es la instancia reguladora del sector eléctrico en Guatemala. Mi nombre es Ana María Majano, yo trabajo en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE y soy la coordinadora de la Secretaría del ETSLAC. Estamos esta mañana compartiendo experiencias de generación distribuida en la región, considerando la importancia que este tema tiene para la sostenibilidad energética de la región. Y como vamos a compartir dos experiencias, quisiéramos primero, para quienes no trabajan en el sector eléctrico, compartir brevemente el concepto de generación distribuida. Entonces, quisiera comentarles que, bueno, yo en algún momento de mi vida trabajé en una empresa eléctrica y cuando llegué a trabajar en el sector eléctrico, una de las primeras cosas que uno aprende es, bueno, cómo funciona el sector, cómo llega la energía desde la generación hasta el consumidor. Adelante, Alejandra. Y yo creo que todos los que trabajan en el sector, una de las primeras cosas que ven es una grafiquita como la siguiente, ¿verdad? Que nos muestra cómo está organizado el sistema eléctrico y cómo existe una jerarquía en la cual hay centrales generadoras que producen la energía, que esta se eleva de tensión, es transportada a través de la red de transmisión, luego va bajando el nivel de tensión para servir a ciertos consumidores y llega a los clientes residenciales en baja tensión. Y esa era pues la visión que teníamos del sector eléctrico. Adelante con la otra lámina, por favor. Como esta jerarquía de generación, transmisión, distribuidora y consumidor, que incluso estaba plasmada en las regulaciones, en los marcos de política y regulación de los países. Sin embargo, en los últimos años, en las últimas décadas, se han dado muchos cambios tecnológicos, de organización de los sistemas eléctricos, de apertura en algunos casos, incluso un cambio de visión de lo que es una empresa eléctrica, que nos permiten ahora tener una visión menos centralizada y menos jerárquica de lo que es la organización del sistema eléctrico. Y aquí en esta nueva visión entra este concepto de generación distribuida. Adelante con la próxima, en la cual tenemos por supuesto siempre el sistema existente, generación, transmisión, distribución, pero también la posibilidad de tener pequeñas instalaciones de generación conectadas directamente a la red de distribución e incluso que los mismos consumidores se vuelvan productores de energía y en algunos casos puedan inyectar excedentes a la red. Entonces, en esta
nueva visión del sector eléctrico, se prevén que hayan beneficios en esa búsqueda de la sostenibilidad energética. Acceso a energía en algunos casos, facilitando la instalación de energías renovables, disminuyendo los costos de inversión en la red de transmisión y distribución. Entonces, pues en la región de América Latina hay ya varias experiencias en algunos casos pilotos y en otros casos, como en Guatemala, ya regulaciones y políticas que promueven la generación distribuida, y lo que vamos a hacer hoy es compartir dos de esas experiencias. Entonces, Alejandra, podemos volver a la página de la agenda, por favor. Entonces tenemos como la primera experiencia el ingeniero Pablo Garcés, quien, como les comentaba, es especialista de la Organización Latinoamericana de Energía, quien nos va a compartir los resultados de un análisis que ha hecho OLADE del proyecto América del Sol, que busca promover la instalación de sistemas fotovoltaicos en la región de América Latina y el Caribe. Entonces le agradecemos mucho que en esta mañana, este día, puedan compartir con nosotros esos resultados. Pablo, por favor, adelante. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, muchas gracias. Adelante, Pablo. Muchas gracias a ustedes por la invitación a presentar esta experiencia que es resultante de un estudio que se hizo en base a un proyecto brasileño que es América do Sol y que precisamente pretende contribuir al desarrollo de la generación distribuida en América Latina a través del desarrollo de la energía fotovoltaica. En ese sentido, el proyecto brasileño que se analizó y cuyos resultados se pretendían replicar a nivel de América Latina y el Caribe, nace como idea en el 2007 por iniciativa del Instituto Ideal para el Fomento de la Energía Solar en América Latina. Y ya empieza en 2010 su desarrollo en Brasil con el apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ, adicionalmente KfW. En sus inicios del proyecto se concentró únicamente en Brasil, donde ya a esta fecha se consolidó como un programa nacional. El objetivo principal y el objetivo que ha recogido OLADE para difundirlo en toda América Latina y el Caribe es precisamente el que se puede observar en el cuadro azul, que es fomentar el desarrollo y la difusión de la energía solar en los países de América Latina, visto principalmente el gran potencial de la región y también en vista de que hay poca cantidad aún de sistemas fotovoltaicos instalados. Entonces, precisamente ese es el objetivo de utilizar esta experiencia brasileña para replicarlo en el ámbito latinoamericano y caribeño. Entonces, mediante el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo en el marco del programa Sea4All, OLADE adopta la metodología América del Sol, como les menciono, el proyecto brasileño en inicio, y obtiene 3 componentes de esta metodología replicable. Estos componentes son 5. El primero es obviamente hacer un diagnóstico del programa América del Sol en Brasil. El segundo componente es desarrollar, en base a esa metodología brasileña, desarrollar una
metodología que pueda ser replicable en los países que se interesen en ese proyecto. El tercer producto es un análisis de la regulación comparada. El cuarto producto es un análisis prospectivo de la matriz energética, donde se considera como hipótesis el desarrollo de América del Sol y su implementación en los países. Y finalmente, un producto 5, que es el análisis de posibles impactos económicos, sociales y ambientales. Entonces veamos brevemente los resultados de, de estos 5 componentes. Primero, el diagnóstico del programa América del Sol en Brasil, cuyos componentes del proyecto se pueden ver en el recuadro. El proyecto brasileño empezó por partes. Primero tratando de impulsar la información sobre la iniciativa hacia los usuarios, para lo cual se crearon cartillas de micro y mini generación fotovoltaica, se creó un simulador fotovoltaico, un mapa de empresas, un fondo solar y además unos componentes de divulgación de estos tipos de promoción. Entonces nacieron productos como Cartilla Solar, que es una cartilla que pretende informar al público en general sobre los beneficios, las tecnologías disponibles, las capacidades de los usuarios en ser autogeneradores, por ejemplo. También se crearon estudios sobre el tema y se publicaron en una página web dedicado a este proyecto América del Sol, y otros componentes como componente 50 tejados, que era un impulso hacia promover la adopción o la inscripción de ciudades para instalar por lo menos 50 tejados fotovoltaicos como meta para cada ciudad inscrita. Este proyecto ha sido muy beneficioso en Brasil y se ha logrado cumplir esa meta. Entonces, en la línea de tiempo podemos ver que estos componentes han ido apareciendo a través de los años, desde su inicio en el 2007, incrementándose el portal Mapa de Empresas 2011, por ejemplo, la cartilla solar, el sello solar en el 2012, el simulador en el 2013 y el programa 50 tejados, que adicionalmente ha recibido premios internacionales como el Premio Nacional Energy Cloud Award a Brasil por este programa. Parte de esta evaluación del proyecto consistía en ver cómo hablaban estos componentes: cartilla solar, simulador, sello solar, los estudios, 50 tejados, fondo solar y todos los que ustedes pueden ver junto al círculo central, que es el proyecto América do Sol en Brasil, cuyo principal motivador es el Instituto Ideal, como les mencioné, financiado por GIZ y con el apoyo técnico de la Universidad Federal de Santa Catalina, que son en este caso las 3 instituciones que impulsan el proyecto en Brasil. Y los productos a su alrededor que les mencioné, cada uno o varios tienen diferentes motivadores o instituciones relacionadas que lo impulsan. Por ejemplo, la ANEL impulsó y lo sigue haciendo la cartilla micro y mini, que es para difundir precisamente las posibilidades de micro y mini generación entre el público interesado, la cartilla solar y el simulador solar. El Ministerio de Desarrollo Industrial y Comercio apoyaron la cartilla micro mini, la cartilla solar, etc. Entonces, aquí abajo podemos ver que la financiación de la mayor parte de estos productos y de América del Sol en específico proceden de fondos KfW.
y en este sentido es cómo se conforma la relación de actores institucionales que apoyan a América do Sul en Brasil. En base a este estudio se propone una metodología replicable para los países interesados. Y básicamente lo que intenta es que los países se adhieran a este tipo de metodología con el objeto de replicar estas buenas prácticas y esta experiencia obtenida, esta experiencia exitosa además obtenida con el proyecto América del Sol en Brasil, y es por eso que OLADE lo ha retomado y lo está impulsando en el sentido de construir esta metodología replicable. Entonces, ¿cuáles son los pasos de esta metodología de replicación? Lo pueden ver en este diagrama. Necesita, obviamente, un promotor. Luego de expresado el interés del país en la primera fase de este desarrollo de este proyecto, tuvimos 3 países que expresaron directamente su interés, que son Perú, Guatemala y Honduras. Entonces, cada país, para proceder a adoptar esta metodología, necesita una entidad promotora, así como lo fue el Instituto Ideal en Brasil, o así como pueden ser los ministerios de energía o entidades u organizaciones no gubernamentales que están impulsando las energías renovables en los países. Ellos pueden ser los impulsores de esta iniciativa. Entonces, obviamente, partimos de un análisis inicial. Esto lo hicimos en Perú, Guatemala y Honduras a través de unas consultorías y un taller inicial que podemos ver. Acá abajo se llevó a cabo un taller inicial a finales de 2015, donde precisamente se trató de comprometer o de involucrar a todos los actores relacionados con el sector de energías renovables y principalmente de energía fotovoltaica. Y la segunda parte que también se trató en ese taller inicial es ver qué componentes de estos que mencionamos al principio pueden ser replicados o pueden tener interés en replicarse en los países. Y la siguiente etapa consiste en base a esos componentes cuya experiencia brasileña puede ser replicada, serán objetos de un programa marco. Y bueno, y por supuesto el lanzamiento de América del Sol en el país como consecuencia de este proceso de la elaboración de un programa marco en base a estos componentes y esta experiencia. Finalmente, de la aplicación de esta metodología replicable tendremos los proyectos seleccionados por los países, donde deberá tener el proyecto América del Sol deberá tener un ente coordinador y un ente técnico asesor, igual que en el caso brasileño, asesores institucionales, regulatorios que puedan apoyar uno o varios de estos componentes, un financiador del programa y toda la estructura de divulgación y de promoción de esta iniciativa dentro de los países que se interesen en esta metodología. El tercer producto fue un análisis de regulación comparada que se hizo en estos 3 países interesados que les había mencionado. Guatemala, por ejemplo, en términos de legislación relacionada con las energías renovables, se ha encontrado que existe la Ley de Incentivos para Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable, que viene desde el año 2005 y con el objetivo claro de promover el desarrollo de proyectos de energía renovable, establecer incentivos fiscales, económicos y administrativos para desarrollar la generación distribuida. En términos del marco regulatorio específico para la generación distribuida para pequeña y mediana escala, tenemos que esta reglamentación, este marco regulatorio, identifica
proyectos menores a 5 megavatios pico como generación distribuida. Y obtiene incentivos como este que dice que el ente generador puede generar para autoconsumo y optar por el mecanismo de net metering, estableciendo el net metering como sistema de contabilidad del intercambio con la red de distribución. Y bueno, le da otra característica interesante que menciona que a través de centrales distribuidas se puede invitar al sector privado a participar de licitaciones donde se suscribe un contrato directamente con la distribuidora. Entonces está apoyada esta generación distribuida por todo un esquema regulatorio que permite incluso firmar contratos directamente con la distribuidora. En Honduras, en ese mismo sentido, respecto a la legislación relacionada con energías renovables, tenemos el decreto 70 del 2007 que crea la ley de promoción a la generación eléctrica con recursos renovables, que también entre sus objetivos está incentivar nuevas inversiones en generación eléctrica con fuentes renovables. Y en el marco regulatorio para la generación distribuida a pequeña y mediana escala, regula la interconexión de pequeñas instalaciones menores a 250 kilovatios pico que podrían entregar su generación a la red y contabilizarla mediante un esquema net metering nuevamente. Entonces, al igual que el caso de Guatemala, Honduras utiliza el esquema net metering para el intercambio con la red. Aquí obtiene propone una característica especial a estos proyectos con el fin de incentivarlos, poniendo como proyectos de energía menores de 250 kilovatios pico no requieren de ningún permiso especial para su desarrollo, solamente un registro en la Empresa Nacional de Electricidad. En el caso de Perú, que también se inscribió en este esfuerzo de replicación. El reglamento publicado en el 2011 establece la Ley de Promoción de la Inversión para la Generación de Electricidad con el uso de energías renovables y se fijan metas de generación. Se establece que el 5% de la oferta en el sistema eléctrico interconectado debe generarse a partir de energía renovable. Está estableciendo metas para la energía renovable a través de este marco normativo. Respecto a la generación distribuida para pequeña y mediana escala, en esa fecha en la que se hizo el estudio, tengo entendido que esta realidad cambió a inicios de este año, pero no se concebían proyectos solares fotovoltaicos de generación distribuida. Entonces no contaban en ese tiempo con mecanismos que faciliten un esquema net metering o mecanismos como feed-in tariff. Entonces, a manera comparativa de las tres regulaciones de los otros países interesados en la replicación, podemos mencionar los aspectos considerados para comparación, como la depreciación acelerada, que lo tiene Perú y no lo tiene Guatemala y Honduras. La reducción de impuestos varios la tiene Guatemala y Honduras, no la tiene Perú. Reducción de impuesto a la renta, nuevamente Guatemala, Honduras, no Perú. Exenciones de aranceles de importación, Guatemala, Honduras, no Perú. Devolución de impuestos en ninguno de los casos. Entonces, en la parte inferior de esta presentación tenemos algunos ejemplos del marco regulatorio de Honduras que pudieran ser claves en el desarrollo o en la aplicación en otros países para fomentar este desarrollo principalmente de la energía fotovoltaica como generación distribuida. Tiene exoneración de diferentes tipos de impuestos, el IVA, el impuesto sobre la renta, derecho a vender la electricidad generada bajo un contrato de pago a largo plazo con la distribuidora por un periodo de 20 años para proyectos de hasta 50 megavatios
incentivo del 10% sobre el costo marginal de corto plazo, definido anualmente por la Comisión Nacional de Energía para los primeros 10 años del contrato. Y un valor en exceso de $3 por kilowatt-hora sobre el precio en el mercado mayorista. Entonces, estos son algunos ejemplos que contiene la legislación hondureña que pueden ser, que motivan, de hecho, el desarrollo en Honduras. En Honduras hay una como lo vamos a ver posteriormente, hay ya una gran capacidad instalada de energía fotovoltaica y en general de energías renovables. Entonces, se quería averiguar cómo iba a influir, cómo podría influir el desarrollo de América del Sur en las matrices energéticas al 2033, para lo cual se propuso un análisis prospectivo de las matrices con esta consideración. Entonces, para hacer este ejercicio se tomaron dos escenarios. El escenario tendencial, que conserva los patrones de consumo y de oferta en la evolución histórica, y un escenario alternativo que precisamente simula la inclusión progresiva de fuentes de generación eléctrica a partir de recursos renovables no convencionales. Y particularmente queríamos evaluar la adopción del programa América del Sol mediante la simulación de la energía solar fotovoltaica como componente de la matriz, y también introducimos otra variable que es el desarrollo de la energía eólica. En este sentido, y considerando como hipótesis la tasa de crecimiento que obtuvo en Brasil, que es aproximadamente un 4.8% en capacidad instalada, que se estima que América del Sur ha logrado impulsar en Brasil, en su desarrollo, se aplicó estas mismas tasas a los 3 países interesados, participantes de esta primera fase, donde podemos ver en este caso para Guatemala, en el periodo 2013-2033, la generación eléctrica por tecnología. Entonces, si bien vemos que Guatemala tiene su mayor componente de generación hidroeléctrica en el escenario BAU, se observa también un incremento, aunque leve, pero incremento de la generación tanto de diésel como turbovapores a carbón. Y como podemos ver, la participación de eólica y solar no se alcanza a divisar, no es representativa en este escenario tendencial. Ahora, si comparamos esta con el escenario América del Sol, podemos ver que disminuye la generación turbovapor a carbón y de diésel algo disminuye, pero ya podemos ver cómo la energía fotovoltaica empieza a tener representatividad en la matriz de generación. De igual forma la eólica. Entonces ya empiezan a desplazar en cierta manera combustibles como el carbón mineral y el diésel a 2033. Entonces, en términos de capacidad instalada nuevamente para Guatemala, vemos que en el escenario BAU 2033 tenemos aproximadamente un 1% de participación de energía solar fotovoltaica y un 2% de participación eólica en el escenario BAU, y mientras que en el escenario ADS tenemos 4% de solar fotovoltaica y un 5% de eólica, que ya son representativas y permiten desplazar otros combustibles. Para Honduras, si bien Honduras ya tiene tiempo recorrido con la introducción en la matriz energética de energía eólica y solar,
vemos que en el escenario BAU empieza, para suplir la demanda energética, empieza a existir, a coexistir con el resto de combustibles, el carbón mineral a través de centrales de turbo-vapor y un poco más el diesel y fuel, bueno, y principalmente la hidroeléctrica, pero también hay introducción de combustibles fósiles en la generación. Y si comparamos con el gráfico inferior que corresponde al escenario América del Sol, vemos que podría desaparecer esta introducción de carbón mineral en la matriz de generación a través de potenciar la energía fotovoltaica y eólica que tienen un gran peso en esta matriz de generación al 2033. En términos de capacidad instalada, podemos ver que en el escenario BAU tenemos a 2033 7% de energía solar fotovoltaica, 6% eólica, que a 2033 podrían convertirse en 20%, que tiene un peso bastante grande dentro de la matriz de solar fotovoltaica, y un 16% de eólica. Sumando estas dos fuentes no convencionales, tendríamos un 36% de la matriz de generación, de la capacidad instalada, perdón, de generación eléctrica de fuentes renovables no convencionales a 2033. En Perú es un poco diferente la situación. En el escenario BAU vemos que sus dos principales fuentes de generación son la hidroeléctrica y el gas natural, un poco de diésel, y la eólica y solar básicamente no se advierten en esta matriz. Su participación es mínima. En el escenario América del Sol no vemos un cambio drástico. Si bien vemos que empieza a aparecer la eólica y la solar como componentes de la matriz de generación, pero no en gran cantidad. Y esto se debe principalmente a los grandes proyectos en desarrollo que tienen como base la generación hidroeléctrica y generación a gas, en comparación con un desarrollo que no se prevé que pueda representar un cambio de matriz energética a futuro, comparado con los grandes proyectos hidroeléctricos y gas natural que se encuentran en desarrollo. En términos de capacidad instalada, lo advertimos, como lo habíamos mencionado. No se puede prever un gran cambio en esa matriz dominada por la electricidad, con la hidroeléctrica y gas natural. Finalmente, dentro de los componentes del estudio, los análisis de posibles impactos económicos, sociales y ambientales, donde fueron considerados dentro de estos impactos los impactos energéticos, que básicamente son medidos a través de la capacidad instalada. Impactos sociales, donde se analizan dos variables: acceso a la energía y generación de empleo. E impactos ambientales relacionados con las emisiones de CO2 evitadas. Entonces, podemos ver en este gráfico la capacidad instalada acumulada en megavatios por año, donde podemos apreciar, por ejemplo, Guatemala crece en este estudio prospectivo, y en esa base crece de 74 megavatios al 2018 a 204 en el 2033. Honduras parte mucho más arriba, con 401 en el 2018, ya tiene una gran capacidad instalada en términos de generación fotovoltaica y eólica, y podría llegar a 2033 a superar los 1000 megavatios instalados.
Perú parte con 100, o partiría en 2018 en este ejercicio prospectivo con 128 y podría llegar hasta 358. En base a esta capacidad instalada, se pretendía verificar cuál es el impacto social en términos de empleo, de generación de empleo en los tres países, considerando a través de estudios internacionales que se podrían generar 0.8 puestos de trabajo de fabricación y 1.2 puestos de trabajo de instalación anualmente por megavatio de capacidad instalada. Entonces pueden ver en estas tres gráficas esta generación de empleos en términos mínimos y máximos, mínimos comprendidos con el escenario tendencial y máximos con el escenario del desarrollo pleno de América del Sur. Entonces lo vemos en Guatemala, la comparación entre mínimos y máximos. En términos máximos pasaría de 184 a 509. En Honduras los números son mayores debido a la mayor capacidad instalada que poseen y que se pretende desarrollar en el horizonte de estudio, que podría pasar de 1000 en el 2018 a 2780 en el 2023. En Perú podría pasar de 320 como máximo en el 2018 a 896 en el 2033. Todo esto relacionado con la posible capacidad instalada, producto del impulso precisamente a la generación distribuida con energía solar fotovoltaica principalmente. Otro de los parámetros, los impactos que se estudió es la contribución del proyecto América del Sol en su componente de electrificación rural a la cobertura eléctrica, tanto en términos de nuevas familias con acceso y así como el incremento de cobertura máxima. Entonces podemos ver en las curvas el ejercicio de incremento de la cobertura a través del componente de electrificación rural de América del Sol, cómo podría incrementarse en la línea verde comparado con la línea morada, en este caso que sería el escenario tendencial, cómo podría contribuir América del Sol a incrementar la cobertura. Esto en Guatemala. En términos de Honduras, Honduras es un caso parecido, llegando hasta los 92.5% de cobertura al 2033 a través de la electrificación rural mediante la contribución de América del Sol. Y Perú podría llegar a un incremento de cobertura máxima del 95% con esta componente rural. Y finalmente, en términos ambientales, se estudió la reducción de emisiones de CO2 a través de este ejercicio prospectivo, teniéndose que como resultado Guatemala una disminución de 3.577 miles de toneladas de CO2, en Honduras, nuevamente por su gran capacidad inicial con la que parte esta implementación, podría llegar a 18.611 miles de toneladas evitadas, y Perú 6.128. Esto es lo que quería mostrarles rápidamente de los 5 componentes que se compone este proyecto América del Sol. Hasta aquí mi presentación, les agradezco su atención y estoy pendiente de sus comentarios. Muchísimas gracias, Pablo. Yo quisiera agradecer por la presentación de los resultados de este estudio. Decirles a quienes tienen preguntas que después de la segunda presentación vamos a abrir un espacio para que desde la coordinación del Slack podamos como moderadoras leerle las preguntas que ustedes hagan a nuestros ponentes. Así que les pido por favor que sigan, tenemos ya varias, pero vamos a esperarnos a que termine la segunda presentación.
Como ustedes pudieron ver en el estudio, pues está incluido Guatemala, Honduras y Perú como países que han expresado su voluntad de trabajar en este proyecto América del Sol, y en los análisis que ha hecho OLADE del potencial impacto, es muy importante el marco regulatorio, el marco político que tenga el país para que los resultados sean pues mayores o menores. Y como pudimos ver, uno de los países que tiene más tiempo de contar con una regulación y un marco de políticas favorable a la generación distribuida es Guatemala. Entonces, tenemos en esta oportunidad pues la buena fortuna de poder contar con la presentación del ingeniero Rafael Argueta, gerente de proyectos estratégicos de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, que nos va a comentar la experiencia de Guatemala en el desarrollo de ese marco regulatorio y comentarnos también resultados ya de ese proceso que han llevado de generar las condiciones para que los inversionistas privados puedan invertir en estas instalaciones de generación distribuida. Así que, ingeniero Argueta, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Adelante con su presentación. Muy bien, buenos días a todos. Vamos a hablar un poco de la experiencia de generación distribuida en Guatemala. Para iniciar mi presentación quisiera, digamos, hablar primero de qué, pues, cuáles son los indicadores, digamos, que tenemos en Guatemala en el sector de energía eléctrica. Algunos indicadores brevemente. Como ustedes saben, el modelo de Guatemala es un modelo de mercado eléctrico, pues donde hay un marco institucional que está el Ministerio de Energía y Minas, que sería el que dictaría las políticas, un administrador del mercado y de la red, que es el administrador del mercado mayorista, y un ente regulador, que es la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, que es la entidad para la cual trabajo. El mercado de Guatemala es un mercado muy diverso en cuanto al número de agentes. Digamos, tenemos 104 generadores de diversas tecnologías: solar, eólica, biomasa, hidro, geotérmica, gas natural, carbón, búnker, entre los cuales también tenemos generadores distribuidos renovables, que cuando hablamos de generadores distribuidos renovables hay que decir que es algo muy específico. Serían generadores menores de 5 megavatios conectados a la red de distribución. Digamos, es eso a lo que nos referimos cuando hablamos de GDRs, porque, digamos, pueden haber generadores solares, digamos, de mayor tamaño y no estarían considerados como GDRs. Se consideran, digamos, solamente los que son menores de 5 y que adicionalmente se conectan a una red de distribución. También en el mercado, pues tenemos 22 comercializadores, 898 grandes usuarios, 8 transportistas, digamos, entre transportistas del Estado y transportistas privados, 19 empresas distribuidoras, 3 empresas que pues de mayor tamaño y una serie de empresas eléctricas municipales de menor tamaño. Con relación a la demanda, pues el consumo de energía en el año 2015 pues se encuentra en alrededor de los 10.000 gigavatios hora, y la demanda máxima registró 1.672 megavatios. El índice de electrificación, pues ya lo había mencionado el ingeniero Garcés, en el año 2015 nos encontramos en 91% del índice de electrificación. Como saben, Guatemala es un
es un mercado y es un modelo basado en un gran componente de la inversión privada. Y de hecho, pues aquí esta gráfica estaría representando, digamos, cómo ha crecido la inversión privada en Guatemala en relación de la capacidad instalada pues a lo largo de los años y a partir de la reforma del sector eléctrico que se dio en el año 1996. Entonces, básicamente, pues Guatemala ha crecido en su capacidad instalada a través de la inversión privada. Y luego también, pues aquí abajo podemos ver la forma en que se ha diversificado esa capacidad y podemos observar que en el año 2015 pues ya tenemos la introducción de plantas solares y plantas eólicas. Aquí no, lo que les decía, no hablamos de GDR, sino que estamos hablando de plantas solares y plantas eólicas mayores de 5 megavatios y conectadas a la red de transmisión, no a la red de distribución. Pero sí tenemos una parte importante de generadores distribuidos renovables también dentro de esta capacidad instalada, como vamos a ver más adelante. En el año 2015, la relación que existe entre la capacidad con relación a la demanda, pues tenemos un excedente importante. Digamos, básicamente esto ha sido por las adiciones que se han tenido en los últimos años, a partir del año 2008, cuando se planteó una serie de reformas para dar paso a las licitaciones de largo plazo, que al final ha sido uno de los instrumentos de política, considero, más importantes para este desarrollo de la oferta. Entonces, como se puede ver ahora, pues tenemos, esto era el año 2015, 2.600 megavatios, ahorita estamos hablando de 3.000 megavatios de capacidad instalada, contra 1.789 megavatios de demanda firme. Entonces, pues como se puede ver, sí hay un excedente importante en este momento. Esto ha incidido en que haya los precios finales de electricidad, pues estén a la baja en los últimos años. Entonces hemos tenido años en los cuales también el precio de electricidad ha ido disminuyendo con la entrada de esta nueva oferta. En cuanto a los objetivos de política energética, pues básicamente ha habido dos instrumentos de política energética, digamos, pues preparados por el Ministerio de Energía y Minas, uno planteado para los años 2008-2015 y otro para el año 2013-2027. Pues básicamente, si comparamos los objetivos, pues ha sido se han mantenido los objetivos de la política a través del tiempo, ya que en el año 2008 se hablaba de aumentar la oferta energética a precios competitivos. En el año 2013 se hablaba de seguridad del abastecimiento a precios competitivos, de diversificar la matriz energética, priorizando las energías renovables. También se ha hablado de promover la competencia y la inversión, el desarrollo sostenible, sustentable a partir de recursos renovables y no renovables, la eficiencia energética y algo bien importante para la política también ha sido la integración energética, tanto con el resto de países centroamericanos como con México. Entonces, como les decía, los instrumentos, digamos, esto es la política, pero la política es vacía si no hay una forma si no hay manera de enforzarla. Entonces, creemos que las licitaciones de largo plazo, digamos, han sido el instrumento más importante para el logro de los objetivos de la política, sobre todo con relación a la oferta, digamos, en los que obviamente pues está diversificar la matriz energética, obtener precios competitivos, etcétera.
Entonces, en ese sentido, pues Guatemala ha hecho una serie de licitaciones a partir del año 2008. Digamos, pues ha tenido varios eventos de licitación en los cuales, digamos, estos eventos de licitación han tenido la característica que ha dedicado cuotas importantes a ciertos tipos de generación. En todas las licitaciones que se han hecho hasta ahorita, se ha dicho que, digamos, se requiere un mínimo o se va a contratar un mínimo de energías renovables. Y también se ha dado la posibilidad de que participen en licitaciones de largo plazo generadores distribuidos renovables, estos pequeños, digamos, para que puedan, digamos, suministrar a los usuarios finales, pues que también ha sido bien importante para el desarrollo de estos proyectos, como se va a ver. Entonces, pues básicamente las licitaciones de generación de largo plazo son licitaciones que se hacen para la demanda de las distribuidoras, para los usuarios finales de las distribuidoras, y pues es una combinación entre licitaciones de corto plazo y licitaciones de largo plazo. Pues de hecho en este año estamos pues planteando otro posible proceso de licitación abierto para contrataciones que se van a dar en el año 2021-2022. Entonces estaría planteado otro proyecto de otra posible licitación. En cuanto a los resultados que se han tenido a la potencia adjudicada en estos procesos de licitación, pues podemos ver aquí los resultados. Pues la mayoría, un gran componente ha sido a través de energías renovables, como se puede ver aquí. Digamos, se han contratado 463 megavatios de capacidad instalada hidráulica, 101 megavatios de capacidad eólica. Lo que les mencionaba, bien importante, de la hidráulica GDR, se han contratado 62 megavatios, es decir, generadores hidráulicos menores de 5 megavatios, a veces 1 megavatio o a veces menor, pero digamos ha sido hasta 62 megavatios. Se han contratado 55 megavatios de solar y 16 megavatios de biomasa. Adicionalmente, pues ha habido una contratación también para plantas de carbón, gas natural y búnker. Y básicamente, pues la mayoría de estas licitaciones han sido para iniciar operaciones a partir de mayo de 2015. El otro instrumento importante para el impulso de los GDRs y de lo que hemos llamado autoproductores es la norma técnica que regula esta actividad. Básicamente, como les decía, es una actividad bien específica, es para distribuir generadores que se conectan a la red del distribuidor y que son menores a 5 megavatios. Y la otra parte que tiene esta norma es la creación del autoproductor, que básicamente un autoproductor es pues un usuario regulado que pues puede tener un generador en su casa, un panel solar u otro tipo de generador, generalmente son paneles solares, y que digamos la otra cosa importante es que tiene que, digamos, estos GDR son para energías, generaciones renovables. Digamos, en este momento pues se considera renovable la biomasa por ley, ¿verdad? Se considera renovable por ley la biomasa, el solar, el eólico, el hidráulico y el geotérmico. Entonces esas son las 5 fuentes que por ley se consideran renovables en Guatemala, y que pueden haber otras en el futuro pues, que cumplan con esos requisitos. Entonces, pues en cuanto a ya habíamos hablado un poco de esto, la característica de un GDR, la potencia menor o igual a 5 megavatios, utilizar fuente de energía renovable,
que ya lo mencionamos, y conectarse a una red de distribución, que en Guatemala, pues las redes de distribución son las redes de 13.8 kilovoltios y 34.5 kilovoltios. Y el otro tema es el usuario autoproductor con excedentes de energía. Básicamente, pues es el usuario de un sistema de distribución que inyecta energía al sistema. Y en este caso, pues estamos hablando de alguien que no está queriendo, digamos, vender su energía, sino que básicamente lo que quiere es, digamos, reducir su consumo, y que por lo tanto sigue conectado a la red para poder consumir, digamos, en ciertas horas consumir de la red. Una característica importante es que, digamos, este usuario autoproductor, digamos, no recibe una remuneración por los excedentes que inyecta, sino que básicamente es el mecanismo de neteo de la energía, el net metering que se está hablando, que pues vamos a hablar un poquito más de detalle de eso. Que básicamente, pues este es un sistema de medición, digamos, que tiene registro y lectura en forma bidireccional, es decir, registra la inyección y registra el retiro que hace un usuario. Digamos, entonces, pues al final, pues lo que se hace es, pues se resta lo que inyecta menos lo que retira, y básicamente pues así se determina su consumo, ¿verdad? Entonces él obtiene el beneficio, digamos, de haber generado con paneles solares o otras fuentes. Digamos que puede existir el caso, digamos, donde inyecte más de lo que consume. Entonces esa inyección le queda a él como una reserva futura, se le contabiliza a su favor, y que lo puede consumir en un momento futuro, ¿verdad? Entonces esa es otra de las características que tiene el neteo de energía en Guatemala, que, digamos, no solamente es durante el mes de medición, sino que también, digamos, si tiene un excedente más allá del mes, pues puede digamos, en otra época consumirlo. Las características de este neteo es, pues, que no se recibe ningún tipo de pago por la energía eléctrica, sino que básicamente es una contabilidad. Si la medición neta corresponde a un consumo, pues el distribuidor cobra el consumo del usuario. La otra cosa importante es que, pues, la medición, si corresponde a una inyección, pues se le reconoce como un crédito, digamos, a su favor, que puede consumir en un futuro. Y la otra característica importante de este neteo es que siempre hay algunos cargos, digamos, que el distribuidor por la inyección de energía, que hay, pues, hay cargos fijos en la tarifa y cargos por potencia que le son aplicables a cada usuario. Entonces este cargo, pues, lo sigue pagando el usuario productor por el derecho de conectarse a la red. Pero en realidad, pues estos cargos, digamos, se representan alrededor entre el 20 y el 30% de la tarifa. Entonces, pues realmente sí tiene un ahorro efectivo cuando está haciendo neteo de energía. En cuanto a los resultados que se han obtenido, pues nosotros llevamos una contabilidad de los proyectos autorizados GDR, que pues son proyectos que van a estar entrando, que ya entraron o que van a estar entrando en años futuros. Actualmente, pues nosotros tenemos 116 megavatios autorizados para entrar. Digamos, estamos hablando de proyectos que van desde 150 kilovatios hasta 5 megas, ¿verdad? Entonces, pues en
en esa cantidad de energía, pues sí son varios las unidades que se necesitan para lograr llegar a 116 megavatios. Entonces, y como les decía también, esto en su mayoría son GDRs de energía hidráulica, el 10% serían GDRs de energía solar, digamos, y biomasa sería el 8%. Aquí estamos hablando cuando hablamos de generadores, estamos hablando de alguien que se instala para vender energía, no para autoconsumo, sino que para poderla vender. Entonces, pues la razón por la cual se instalan GDRs hidráulicos es, pues Guatemala tiene una gran precipitación y es un país montañoso, entonces tiene, digamos, la fuente más barata o la instalación más barata, la inversión más barata ahorita para este tipo de tecnología sería la hidráulica, ¿verdad? Entonces, por esa es la razón por lo cual se instalan más GDRs hidráulicos. Con relación al tema de usuarios autoproductores con excedentes de energía, en este momento pues tenemos 1.580 usuarios, digamos, que son autoproductores para una capacidad instalada de aproximadamente 10 megas. Lo cual es importante porque, digamos, estos usuarios a veces tienen paneles que van de 40 a 50 kilovatios, digamos, son capacidades realmente pequeñas. Entonces, pues ya 10 megas, ya estamos hablando de algo que se puede medir dentro de la capacidad del sistema, ¿verdad? Entonces, de puros usuarios autoproductores que se han instalado que han instalado sus paneles solares. Aquí sí en su mayoría hablamos de instalación de paneles solares. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que se obtienen? Pues básicamente estamos obteniendo un beneficio, pues es capacidad que se instala para satisfacer el crecimiento de la demanda. Pues también vemos el beneficio de crear fuentes de trabajo. Aquí quiero mencionar algo muy importante y es que se han desarrollado empresas ESCOs, digamos empresas que prestan los servicios de financiamiento para los paneles solares, que también ha ayudado, digamos, efectivamente a que los usuarios, pues con usuarios autoproductores crezcan, ¿verdad? Porque hay un interés de las empresas que comercializan esos productos para poderlos promocionar, que creo que al final ha sido también un gran incentivo a que existan estos usuarios autoproductores. Pues básicamente pues la contribución a cambiar la matriz energética, pues eso lo miramos también como un beneficio. Los proyectos pueden ser desarrollados por pequeñas empresas o por propietarios individuales de fincas. Digamos, lo que mirábamos en un inicio de esto es que había una parte importante de fincas cafetaleras que ya tenían pequeños generadores, pero que no estaban conectados al sistema, o que tenían, digamos, la posibilidad de conectar pequeños generadores porque tienen el recurso hidráulico. De hecho, pues nuestra estimación es que pueden haber hasta unos 500 megavatios de generación de este tipo. Ya llevamos 100, llevamos un 20% desarrollado. Digamos, y no se necesita tener un amplio conocimiento del funcionamiento del sector eléctrico, ni tampoco pues tiene muchas facilidades para conectarse, entonces pues no es una forma de estimular a pequeños propietarios. Digamos también los costos de conexión, ya que se hacen en el nivel de distribución, es mucho menor a que si se conectaran a voltajes de transmisión, ¿verdad? Digamos, las inversiones en transmisión para conectarse a la transmisión son mucho mayores, entonces el conectarse a la distribución pues les da una facilidad pues adicional. Y además también los grandes proyectos de generación
hidroeléctrica pues enfrentan oposición en Guatemala de parte de grupos sociales y ambientalistas por el tema de las grandes presas, ¿verdad? Entonces esta es una alternativa, digamos, hacia los grandes proyectos de generación. Con relación a los usuarios autoproductores con excedente de energía, pues el proceso de autorización es muy simple, es una simple petición a las distribuidoras. Digamos, hay una reducción de pérdidas importantes también, digamos, por conectar, digamos, usuarios autoproductores. Y, como les decía, pues como beneficio está el crédito de energía a favor del usuario. Entonces, como conclusiones, pues, Guatemala creemos que todavía tiene un alto potencial de recursos renovables que pueden ser utilizados en este esquema de GDRs. La evaluación para la norma es positiva, pues creemos que sí facilita la instalación y la operación y que sí ha sido un instrumento importante para que se instale. Entonces, a septiembre de 2016, pues habían 1.580 usuarios para un total de aproximadamente 10 megas. A julio de 2016 se ha autorizado un total de 63 proyectos de generación distribuida renovable para un total de 116 megavatios. Adicionalmente les quería mencionar que pues en la página web tenemos pues toda la información colgada, digamos, de cómo se desarrollan los proyectos GDR y de los usuarios autoproductores. Digamos, es muy fácil accesarlo, hay muchos ejemplos y también tenemos una herramienta que pues simula la medida, digamos, de cuando uno es usuario autoproductor. Entonces hay bastantes herramientas y pues creemos que la promoción ha sido efectiva en Guatemala. Pues básicamente eso era lo que tenía preparado para ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos por sus presentaciones. Gracias, Rafael. Quisiera empezar a leer las preguntas de los participantes. Hay algunas que se hicieron al inicio, que creo que fueron contestadas durante el resto de las presentaciones. Y hay algunas que vamos a tratar de agrupar en una sola pregunta varias que son similares para poder aprovechar el tiempo. Hay una pregunta que así se había hecho al principio, pero que bueno, como ya nos ha comentado Rafael y también de la presentación de Pablo, es algo muy importante. Y nos pregunta Sarelia Castañeda, en un país donde la ley no facilita que los usuarios vendan electricidad a la red eléctrica, ¿cuál sería el primer paso para que las leyes lo permitan? Eso es una pregunta. También Silvana Portocarrero, para Pablo Garcés, en su proyecto América del Sol, ¿dónde estaría la participación ciudadana como receptores de estos proyectos energéticos? Luego nos pregunta Leonor Murguia, dice, Arequipa arde en radiación solar. ¿Será posible que la autoridad subnacional pueda emprender el cambio de la matriz energética o es una decisión del gobierno nacional? Y por último, para que la respondan entre los dos, Lourdes Flores pregunta, ¿qué pasa con el resto de los países, particularmente con México? Entonces, si ustedes pueden darnos una breve respuesta considerando esas 4 preguntas. Gracias. Pablo, ¿te quieres iniciar? Sí, con gusto, Ana María.
Bueno, respecto a la persona que preguntó cuál sería el primer paso para impulsar el desarrollo de la energía fotovoltaica, precisamente es un tema, yo diría, de planificación energética, de política energética. Entonces, este esfuerzo lo están haciendo muchos países. En muchos países estamos escuchando continuamente esto del cambio de la matriz energética, de la diversificación de fuentes. Entonces sí, es un tema de política y que esta política debe reflejarse en el tiempo a través de la planificación y el diseño de planes de fomento precisamente a la generación distribuida. Eh, Otra pregunta hablaba de la participación ciudadana, dónde debería estar o cuál debería ser esa participación ciudadana. Y precisamente en la generación distribuida la participación ciudadana es la base para esa generación. Y puede ser potenciada a través de las instalaciones, de pequeñas instalaciones para autoconsumo y cuya generación puede ser intercambiada por la red con diferentes esquemas que existen. Por ejemplo, como les mencionaba, en Guatemala existe el metering, lo mismo que hace Honduras. Entonces, y que ya lo mencionó Rafael, que incluso permite tener créditos de energía con ese intercambio con la red. Entonces, la participación de la población en la instalación de pequeñas centrales de autoconsumo realmente debería ser o correspondería en un gran porcentaje a este esfuerzo de generación distribuida en los sistemas eléctricos de los países. Respecto al cambio de la matriz energética, si puede ser regional o es un parámetro nacional, pues depende de cómo esté organizado el sistema, el sistema de planificación eléctrica en el país. Si lo hacen a nivel regional o a nivel nacional, entonces sí, de hecho se puede impulsar regionalmente la generación distribuida y posiblemente impulsarlo hasta el nivel nacional, pero estamos claros en OLADE de que estas políticas de impulso a la generación distribuida deben ser planificadas y estudiadas y a bastante profundidad de los entes de política energética nacionales. Respecto a la situación de México en temas de generación distribuida, bueno, México es uno de los principales impulsores y de los países que tienen mucho adelanto en términos de generación distribuida y de hecho de Smart Grids también. No conozco la participación de estas fuentes, de este tipo de generación en la matriz energética, pero sí es un caso, es un ejemplo a seguir en términos de generación distribuida. Esa es mi visión de estas 4 preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Con respecto a las que le conciernen, si quiere hacer un comentario. Sí, claro que sí. Pues claro, el primer paso para implementar todo esto tiene que ser la política energética. Estamos de acuerdo con Pablo en eso, pues sin ese deseo de los países de querer avanzar en este sentido, pues no se puede dar. De hecho, en Guatemala ese fue el primer paso, plantearlo. Como les decía, las políticas son vacías y no se tienen instrumentos, entonces los instrumentos fueron las licitaciones y la norma de generación distribuida con el neteo, que básicamente habían sido planteadas en la política energética. Entonces sí estamos de acuerdo que es una decisión de política, es una decisión de país querer seguir por ahí. Pero adicionalmente yo sí quiero comentarte que pues esto
esto se ha dado también, o pues en Guatemala, como podemos ver, es un mercado abierto, entonces está dentro de la política general de la apertura de mercados. Entonces, pues pues es negocio para alguien el impulso a este tipo de generación, entonces por lo tanto también digamos, sería creente en el mercado en ese sentido, puesto que si no hay ese incentivo, pues no se puede dar tampoco, digamos, este tipo de generación. Que también estaría contestando el tema de la participación ciudadana. Y en cambio, en el comentario que tengo con relación al cambio de la matriz energética, si puede ser una posibilidad regional o local, pues yo creo que en Centroamérica, pues sí, a través del mercado eléctrico regional, sí tenemos la oportunidad de pensarlo e impulsarlo como una política regional. Creo que sí sería importante y pues, pues sí tenemos la oportunidad de hacerlo. Pues ese sería mi comentario, Ana María. Muchísimas gracias. Bueno, hay hay una pregunta que creo que Rafael, usted lo comentó, pero sería bueno dar una breve explicación nuevamente de cuáles son los requisitos cuál es el proceso para ser un autoproductor, a quién dirigirse. Y en ese sentido también nos pregunta Walter Jokic si existe un registro de experiencias de otros países en cuanto a la certificación de los generadores en el cumplimiento de criterios técnicos al conectarse a la red, ya que en muchos casos la misma distribuidora certifica ese criterio y por lo tanto los generadores piden más neutralidad del proceso. También nos pregunta si yo fuese Gustavo Delgado, si yo fuese un inversionista y quiero invertir en energía solar, ¿cómo puedo medir mi beneficio respecto a instalación, operación y mantenimiento versus el ingreso por el uso del sistema alternativo? Eso según la experiencia de Guatemala. Luego dice cuál de los dos proyectos de energía solar y energía eólica se proyecta una mejor recuperación de la inversión. Eso pregunta Edgar Perea. Natalie Rona nos pregunta ¿qué mecanismos fiscales, normativos, financieros existirían para implementar generación distribuida en países donde la energía eléctrica es muy barata, como es el caso de Perú? Por último, de Jerome Malabel, de ONU Ambiente, nos pregunta si ustedes pueden comentar sobre los beneficios de la generación distribuida renovable con respecto a la mayor resiliencia del sector energético al cambio climático. Adelante, ustedes pueden escoger responder todas o algunas de ellas según les corresponde. Si quieren, iniciamos con Rafael esta vez. Bueno, los requisitos para ser un usuario autoproductor en Guatemala realmente son muy pocos. Básicamente, pues es una solicitud de la distribuidora y se hace la solicitud de la distribuidora porque la distribuidora es la que lleva la contabilidad. Entonces, como parte de los requisitos está el cambio de la medición. Digamos, la distribuidora tiene que cambiar la medición porque pues esta medición es bidireccional, o sea, mide tanto la inyección como el retiro. Entonces, esa es la otra razón por la cual se le da aviso a la distribuidora para que pues la distribuidora pueda poner la medición adecuada. Entonces, no tiene ningún otro requisito. Por supuesto, sí hay requisitos de orden técnico en cuanto a garantizar, por ejemplo, que cuando no hay energía, pues se desconecte el usuario autoproductor también, desconecte su fuente de energía.
Entonces sí tiene algunos requisitos técnicos que tienen que ver con el tamaño pues, del generador que tiene adentro, de la fuente que tiene adentro, que pues están señalados en la norma, que obviamente pues, la distribuidora va a verificar el cumplimiento de esos requisitos. Entonces eso sería la parte para contestar la pregunta pues en cuanto a los requisitos. Había otra pregunta en cuál es el que se obtiene más beneficios, si la energía eólica o la energía solar. Entonces eso básicamente depende de cómo sea el recurso en cada localización, ¿verdad? Digamos, puede ser que haya una localización muy buena para la energía solar y una muy buena para la energía pues eólica. En términos generales, digamos, pues los factores de carga que se tienen aquí, los factores de generación con relación a la energía eólica solar andan alrededor de 0.3, o sea, el 30% de la energía, el 30% del tiempo se genera energía con este tipo de tecnología. Con relación alguien preguntó qué pasa donde la energía es muy barata. Digamos, pues yo creo también importante esto porque pues al final una de las cosas pues que los incentivos económicos son pues una parte importante. Entonces, donde hay una energía muy barata, definitivamente tendría que ser a través de incentivos. En Guatemala no se ha dado incentivos más allá de los incentivos de la ley de incentivos fiscales que mencionó Pablo, pero digamos no hay incentivos directos a la generación solar o eólica, digamos como en el caso de Honduras, puesto que aquí pues eso se considera que pudiera estar afectando la competitividad del mercado, entonces no se da incentivos de manera particular, pero una forma de tratar donde la energía es muy barata sería a través de este tipo de incentivos, ¿verdad? Incentivos directos a la producción de energía. Entonces, pues básicamente eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. Pablo, adelante. Sí, gracias. Yo quería referirme precisamente a la pregunta que acaba de responder Rafael en última instancia, en términos de incentivos fiscales y versus energía barata, cómo se podría impulsar este tipo de generación distribuida en ambientes donde hay energía barata. Y quería comentarles precisamente el caso que nos ocurrió en Perú cuando estábamos haciendo el primer taller respecto a América del Sur. Justamente una de las barreras del impulso a la generación con fuentes no convencionales era que la energía barata. Entonces, y por eso no hay un gran desarrollo de este tipo de energía en Perú, porque como les mencionaba y como vimos en los gráficos, la mayor parte del pastel de generación es a través de hidros y gas natural, que al final de cuentas eh, entregan energía barata al mercado. Entonces, sí hay que ser creativos en ese caso. Como les mencionaba, estamos hablando de diversificación de las matrices y entonces hay que ver las formas de incentivar este tipo de desarrollos, como ya lo mencionaba Rafael, con exención de impuestos, por ejemplo, o como lo hace Honduras a través de contratos con las distribuidoras para abastecer de energía. Entonces hay que verle la forma de incentivar este tipo de generación. De hecho, una universidad estaba, no recuerdo en este momento, pero justo en el taller que les menciono, estaba impulsando de alguna manera proyectos pilotos de generación distribuida en Lima. No recuerdo la universidad, pero son ciertas formas de incentivar
este tipo de generación. Y lo estamos haciendo aquí en Olade también. Acabamos de instalar y está en las últimas fases un centro demostrativo de energía renovable con la instalación de una central fotovoltaica pequeña que nos servirá para justamente para motivar, incentivar el desarrollo de este tipo de generación. Ahora, respecto a la otra pregunta de los beneficios versus la resiliencia al cambio climático, pues creo que aquí es bastante apropiado la generación distribuida tomando en cuenta la resiliencia al cambio climático. Tenemos estudios de que el cambio climático afectará a la generación, principalmente a la gran generación hidroeléctrica. Hemos hecho estudios de vulnerabilidad al cambio climático en América Central y lo estamos llevando en la zona andina en este momento. Sí, hay impacto, entonces hay que tomarlo en cuenta. Y una de las formas de atacarlo precisamente es a través de generación distribuida y con estas fuentes no convencionales. Esos comentarios tenía. Gracias. Muchísimas gracias a los dos. Estamos ya casi terminando el tiempo para el webinar. Tenemos ya solamente unos minutos para el cierre, pero no quisiera dejar de leer algunas preguntas que tienen que ver con posibilidades de comunicación con ustedes y de intercambio. Quisiera, antes de plantearles, decirles que desde el Slack, que somos una plataforma de gente que trabajamos en diferentes organizaciones y que promovemos y facilitamos el intercambio de experiencias y conocimientos entre países, entre organizaciones y personas. Organizamos este tipo de webinars abiertos, pero también algunos intercambios bilaterales entre gente de un país que quiere conocer en mayor detalle la experiencia de otro país en alguna temática. Entonces nos pueden contactar a la Secretaría del Slack cuando ustedes vean la oportunidad o tengan la necesidad de conocer una experiencia en mayor detalle que nosotros pues organizamos virtualmente los intercambios para conocer en detalle pues esas experiencias entre países. Teniendo eso en cuenta, nos dice Ángel Kelsen Arbaiza Peña que en Pucallpa, Perú, existen grandes cantidades de materia prima, residuos orgánicos municipales, agroindustriales y forestales, que tienen actualmente un proyecto piloto para generar energía eléctrica a partir del proceso de extracción de aceite crudo y que quisieran pues contactar y ahí, con ustedes para ver si podría haber algún intercambio para conocer sus experiencias respecto a la sostenibilidad energética. También Alpidio Godoy del Consejo Colombiano de Eficiencia Energética, una ONG sin ánimo de lucro, nos pregunta cómo podríamos participar en América del Sol y promover acciones en Colombia. Y también, por último, y esta para Pablo, ¿qué fuentes de financiamiento internacional específicas para proyectos de generación distribuida han identificado? Esas ya son las últimas preguntas. Yo les agradecería tanto a Pablo como a Rafael si responden a esas preguntas y también cada uno nos puede dar unas palabras de despedida, pues estamos ya en los últimos minutos del webinar. Muchas gracias. Sí, si quieren empiezo yo. Muchas gracias por las preguntas. Respecto a si se puede participar en América del Sol, en Colombia, claro, por supuesto, la metodología es abierta hacia los países. Lo que ustedes deben hacer es solicitarlos de forma oficial y la metodología estará a su disposición y
bueno, tiene que haber un compromiso de las autoridades colombianas en este sentido. Respecto a las fuentes financieras, pues en el desarrollo de energías renovables hay gran cantidad de financiamiento, inclusive financiamiento determinado por estos nuevos mecanismos de reducción al cambio climático, mecanismos que se han identificado en la COP21 de París, que pretenden fortalecer los mecanismos de desarrollo limpio y las INDCs identificadas por los países. En ese sentido, siendo parte de las fuentes renovables en muchas de esas INDCs que han sido presentadas por los países, el financiamiento está disponible de diferentes fuentes. Finalmente quería despedirme, creo que no puse en mi presentación la dirección de correo electrónico, que es pablo.garces@olade.org, para cualquier consulta adicional que tengan. Muchas gracias, Ana María, Alejandra, por la invitación, y estamos gustosos de seguir colaborando con esta plataforma. Muchísimas gracias, Pablo. Adelante, Rafael. Sí, quería comentar con relación a los generadores distribuidos renovables de biomasa, que pues en Guatemala sí se han desarrollado algunos, digamos, sobre todo asociados al tema de desechos sólidos, basureros básicamente. Digamos, tenemos algunos proyectos desarrollados, entonces si hay alguna experiencia en Guatemala que pudiera digamos, pues tomarse en cuenta para que pudiera tomar en cuenta esta persona, ¿verdad? Porque sí tenemos algunos 2, 3 proyectos por ahí relacionados a biomasa. Por otra parte, pues nada más agradecer al EXLAC pues su invitación a participar en este webinar. Creo que tampoco puse el correo electrónico. Mi correo electrónico es rarqueta, R de Rafael Arqueta, @CNEE de Comisión Nacional de Energía Eléctrica .org .gov de gobierno .gt. Muchísimas gracias a los dos y muchas gracias a las más de 130 personas que han estado conectadas durante esta hora y media. Les agradecemos, perdón, somos más de 150 personas que estamos conectadas. Quisiera agradecer al programa de gestión del cambio climático de Perú por el apoyo y por colaborar con nosotros también en la organización de este webinar para llevar este conocimiento a la gente con la que están trabajando en Perú. Quisiera, por supuesto, darle nuevamente las gracias a Rafael y a Pablo y, por supuesto, a sus respectivas organizaciones, a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y a OLADE, que siempre nos colaboran cuando solicitamos su apoyo para compartir sus conocimientos y experiencias. Muchísimas gracias. Esperamos poder tener la oportunidad de colaborar nuevamente, y a todas las personas que nos han estado acompañando, les recordamos que la grabación de este webinar, así como las presentaciones, van a estar disponibles en la página web del ETSLAC. Y esperamos que vuelvan a acompañarnos en nuestros próximos webinars. Muchas gracias. Buen día.